Por cierto, ¿astrónomo desde cuándo? ¿Por qué decidió dedicarse a estudiar planetas, firmamento y estrellas? Bueno, fue una circunstancia como tantas otras cosas de la vida, ¿sí? Que alguien me preguntó y si me gustaba el tema, sobre todo por cuestión de lectura y demás, y me invitó a formar un grupo. Entonces nos reunimos, vimos la posibilidad de juntar un grupo y a partir de ahí nació la Sociedad Astronómica Asturiana de Gijón, Omega. Y pues cuando estás en un grupo de astronomía buscas algo que hacer de observación, y había también un socio que observaba el Sol, y de estas cosas que dices, bueno, pues quizá esto sea una cosa que se puede hacer. Tenía digamos la parte que se puede hacer de día, que es una parte de la astronomía siempre es de noche, estrellas, pero hay una parte de la astronomía que es el Sol, que se puede hacer de día. Y pues esto puede ser interesante. Entonces, a partir de enero de 1988, empecé con la observación del Sol y sigo haciéndolo desde entonces, a diario, bueno, mientras no está el tiempo así. ¿Y en estos años el Sol ha variado? ¿Se nota desde la Tierra que el Sol ha variado? Se nota a nivel observacional. Directamente nosotros, digamos, en la vida cotidiana no apreciamos esto. Incluso la observación del Sol, midiendo, digamos, el brillo del Sol, sí se nota que tiene una pequeña variación de brillo con esa actividad del Sol. Pero es algo que se nota solamente a nivel observacional. Directamente en Tierra no. ¿Cuándo se nota estas fases del Sol de más actividad y de menos actividad? Precisamente en el tema de radiocomunicación, sistemas radioeléctricos, transporte de energía por las torres de alto voltaje. En ese tipo de cosas sí que se notan en algunos momentos, cuando hay estas perturbaciones, todas estas tormentas solares, que sí que se producen inducciones que pueden hacer averías y estropear satélites, cosas de estas. Pero luego en Tierra estamos suficientemente protegidos por nuestra propia Tierra, que nos protege con la atmósfera que tenemos y nos protege con nuestro propio campo magnético, que hace una especie de envoltura que nos bloquea ahí, y bueno, pues toda esa radiación queda parada. Es como unos escudos, que toda esa radiación que llega del Sol se para, digamos, pasa por detrás de la Tierra y se queda como una cola que se aleja y quedamos completamente a salvo. ¿Por qué es una tormenta solar? Para que todos podamos entenderlo. Bueno, lo de tormenta yo pienso que es un poco el símil. O sea, si cogemos la meteorología, entendemos que cuando llegamos a una situación crítica se produce la tormenta. Vale, entonces, si trasladamos eso a una meteorología solar, hay una situación en la que se producen una serie de desequilibrios que tienden a buscar una situación estable. Entonces porque dentro del Sol podemos pensar que funciona como una dinamo. Entonces, dentro del Sol tiene su propio campo magnético, pero ese efecto de rotación interna del Sol hace que se amplifique por el efecto dinamo. Entonces, esa intensidad de campo magnético que se va generando dentro busca salida hacia el exterior. Cuando llega, digamos, a las capas más superficiales del Sol, es cuando encuentra campo libre, se expande y ya forma grandes bucles, grandes arcos magnéticos que se hacen inestables hasta que, digamos, se cortocircuitan, colisionan. Entonces, en esa colisión o ese cortocircuito es cuando se produce la gran llamarada, la expulsión de materiales, de plasma solar, pues protones, electrones y demás, y un flujo de magnético que se expande, ¿no? Y eso es lo que luego nos choca a nosotros, produce esas averías. Y lo más espectacular, que lo que vemos, son las auroras boreales que vemos en ambos polos. Que ha tenido además oportunidad de, en sus largos años de observación del Sol, de ver una por lo menos, ¿no? Aquí en el occidente. Sí, es muy difícil porque se ven en latitudes muy altas. Para que se pueda ver en latitudes como la nuestra, de 40 y pico grados, se dio la circunstancia de que hubo una explosión de estas, que salió una onda de choque, y poco después otra intensa, que se alcanzaron una a otra y sumaron las dos ondas, y hizo intensidad como para que se pudiese. Entonces tuve ocasión desde la propia trapa encima de Carceo, de hacer unas fotos de una aurora boreal, y fue en el máximo del ciclo pasado. Quizá este año, este ciclo que llega ahora, el 13 y 14, pues igual no sea tan intenso como fue el ciclo pasado, van siendo numerados. Estamos en el ciclo 24, el 23
fue también especialmente intenso, y quizá pues todas las predicciones que se están haciendo es que estamos llegando al máximo, estamos por ahí, posiblemente un pequeño máximo ya se produjo, pero no, quizá no sea, de hecho, viendo las curvas como van, pues seguramente no se va a alcanzar los niveles del ciclo 23. ¿En el ciclo 23 había habido problemas importantes? ¿Recuerda usted alguno causado por esas tormentas solares a nivel radioeléctrico, como dice? Bueno, cada vez se van haciendo más, mejorando precisamente por el estudio de la actividad solar, los apantallados de los sistemas. Los satélites llevan también, cuando se prevé que vaya una tormenta de este tipo o llega una llamada del Sol, se sabe que va a llegar pues un día o dos después, entonces los satélites ya se ponen en stand-by para que no haya problemas. Hay menos consecuencias que había. Lo que sí se producen son, pues a veces los típicos récords, ¿no? Pues en el año tal, pues en este ciclo, pues hubo pues la mancha más grande o la tormenta más grande o la emisión de rayos X más no sé qué, y bueno, pues pasa un poco a la estadística. Pero bueno, que decir que el Sol tiene 5.000 millones de años de historia, y nosotros llevamos observando pues más o menos desde Galileo, y que con 300 y pico años pues poco sabemos. ¿Mellan esas tormentas de alguna manera al astro, a la vida del astro? No, es parte de sus mecanismos. Lo que pasa es eso, simplemente que se generan una serie de tensiones, una serie de fuerzas que buscan unos reequilibrios. Cuando consigue ese reequilibrio, se calma y el ciclo vuelve otra vez a empezar a generar unas energías que de alguna forma tiene que liberar. Cuando se libera, vuelve otra vez a la calma y está en su ciclo, en su forma de funcionar. Cada 11 años, me decía más o menos, ¿no? Sí, el ciclo son 11 años entre máximos o entre mínimos, y que hay un momento en que no se ven manchas, el Sol está muy tranquilo, no tiene ningún aspecto extraño, y poco a poco empiezan a aparecer cada vez más manchas, más, cada vez son más grandes. Son las que producen todas estas tormentas, todos estos cortes magnéticos que salen en esas eyecciones de Sol, y digamos, una vez que eso se libera por ahí, esa energía, pues poco a poco empieza a calmar, se van retirando manchas, van siendo más pequeñas, hasta que vuelve a quedar sin manchas. Entonces, entre una parte de mínimos o una parte de máximos, suele haber en promedio unos 11 años. Es decir, hay ciclos más cortos y hay ciclos más largos, pero en promedio venían siendo de 11 años. Pero también se da una circunstancia, que es que cada ciclo que pasa, digamos, la polaridad magnética cambia. Que si el magnetismo del hemisferio norte era norte-sur, en el ciclo siguiente sur-norte, y van alternándose las polaridades, de forma que el ciclo magnético completo es de 22. Va a colaborar además, y eso además supongo que a nivel profesional sea relevante, ¿no?, en una revista que es referente para todos los astrónomos, la revista Astronomía precisamente, y se va a encargar de una sección de astronomía diurna precisamente encaminada a eso, a la observación del Sol. Sí, la revista es, digamos, un poco la revista que tienen los aficionados españoles, y hay una sección que es Astronomía diurna, como decíamos antes, que donde se hace una pequeña reseña de cómo va funcionando el Sol y las noticias, los eventos que se producen. Y bueno, desgraciadamente la persona que llevaba esa sección falleció, y entonces bueno, para seguir con la sección adelante nos propusieron el hacer, digamos, nosotros la aportación. Y bueno, nos pareció que sí, que podía ser, que podíamos aportar un poco a la revista el punto de vista que nosotros llevamos y el tipo de actividad que hacemos, que tenemos en esta página de internet, donde presentamos toda la observación que hacemos, y además, digamos, más cosas que la propia, digamos, el acto notarial de apuntar todos los días ese índice de actividad que se llama el número de Wolf. Y bueno, pues quizá en cuanto termine, digamos, lo que la revista, bueno, ya sabes que siempre se va un poco por atrás, ¿no? Hay una serie de artículos que ya están hechos para poder ir maquetando y haciendo y distribuyendo. Entonces, una vez que termine lo que ya tenía hecho este hombre, pues empezaremos nosotros a colaborar. ¿Y ya saben por dónde va a ir su primera colaboración? Sí, ya tenemos un poco... Aváncenos un poquito. Bueno, pues un poco la comparación esta del ciclo 23 con el 24, ¿no? Sí. De que, digamos, hay un poco como de revuelo, porque el ciclo 23 terminó, llegó a su mínimo, y empecé a recuperar, nos quedó ahí como muy largo. Normalmente, por ejemplo, yo tengo la experiencia del ciclo 22 al 23,
El Sol llegó al mínimo, estuvo un mes ahí como que no, y empezó otra vez a recuperar. Bueno, pues el 23 al 24 hubo como 2 años. Y entonces están preocupados de por qué. ¿Qué pasó? Supongo, ¿Cómo claro. fue un mínimo tan largo? Entonces lo raro es precisamente que lo raro no está siendo el 24, que es menos activo, sino que lo que fue raro fue el 23, que fue demasiado. Claro. Entonces, como vimos que había mucho, ahora estamos esperando que hay y no. A ver, ¿qué puede venir en este, ¿no? Es menos, de lo raro fue el 23, no el 24. Bueno, a nivel de Asturias, ¿cómo está la astronomía, Faustino? ¿Hay afición, hay estudio? Además de usted, hay esa sociedad, me decía, de Gijón. Sí. ¿Tiene vida? Tiene vida. Ya hizo 30 años, la asociación. Y es activa, me refiero, sus miembros son activos y se reúnen y estudian. Es más, creo que en los últimos 2 o 3 años o 4 entró gente con un poco más de vida y está haciendo... ahora mismo hay un grupo de gente que se dedica un poco a la fotografía y está consiguiendo bastantes buenas imágenes y está incluso consiguiendo que alguna de las imágenes salga en una página, pues mira, me pillas un poco, ¿no? Creo que es de la NASA, que se llama el APOD, la foto astronómica del día, y creo que alguna vez ya se publicó alguna de la gente nomeada. ¿Para eso hay que tener muy buenos equipos o No. dedicar muchas horas a la observación? Dedicar muchas horas a la toma de la imagen y luego al proceso posterior. O sea, la limpieza de la imagen es lo que requiere después mucho trabajo de tratamiento. O sea, la toma en sí, cuando la haces, pues tiene mucho fondo de la contaminación lumínica que hay, le falta saturación, o le falta, hay que darle muchos filtros y muchos retoques digitales para poder limpiar todo eso y que salga toda la información que hay en la imagen, ¿no? Entonces eso es lo que lleva trabajo después. Pero, bueno, y evidentemente hacer una foto de cielo profundo, de ser una nebulosa, pues no son 2 o 3 imágenes, hay que hacer muchas. Evidentemente, antes con la película no queda más remedio que darle muchas horas a una misma película. Hoy día es más fácil porque se pueden sumar imágenes, entonces es imágenes más cortas, pero hay que darle igual horas. Entonces tienes que hacerle, imagínate, pues quieren hacer una nebulosa y dicen, bueno, pues hay que darle, vamos a poner 1 hora de exposición, pero en tomas de minutos. Entonces hay que hacer muchas series de imágenes para luego poder hacer el apilado. Tienen que salir todas iguales para que al sumarlas no haya desplazamientos y después todo ese procesado de limpieza, ¿no? Y eso es lo que lleva trabajo. ¿Usted tenía un telescopio potente en Valdés? ¿Sigue teniéndolo? Sí, yo tengo mi observatorio, digamos, es parte de la actividad mía en este terreno y de la actividad junto con los apartamentos que tenemos, que es lo que tenemos como un plus añadido dentro de las actividades. Y el observatorio me dedico a la astronomía diurna con la observación del Sol. Tengo el telescopio especial para ver todas estas llamaradas, todos estos arcos de plasma que lleva el Sol, y después por la noche, digamos, la actividad principal que llevo es la observación de cometas. Me dedico a la observación a la medida de la posición exacta del cometa y del brillo que tiene. Eso es lo que se llama astrometría y fotometría. Y esos datos se envían a un centro que es el Minor Planet Center, que es el que recoge toda esa información y hace las predicciones y hace las órbitas. Entonces, tengo un código como observatorio del MPC y dentro del apartado de observación de cometas, pues hay un señor, un japonés, que hace una página y coge todas las circulares que emite el MPC y filtra los que son observaciones de cometas y hace un ranking. Pues desde el año 2007 que estoy trabajando con la cámara, hizo, creo que son entre casi 300 hasta 400 y pico observatorios de todo el mundo que envían datos específicamente de cometas, y desde el 2007 siempre estoy entre los 10 primeros observatorios que están haciendo medidas. Entre 100 y 150 noches al año, del orden de 40 a 50 cometas diferentes. Caray. Y del orden de 1000 y pico hasta 1800 medidas de posición y de brillo. Muchas horas de su vida, ¿no? Sí, unas cuantas. Faustino, pues un placer que nos haya acompañado, un placer que nos haya puesto al tanto de toda esta información que nos ha aportado en esta tarde. Vale. Esperamos volver a verle pronto.